Tenemos cambios importantes para Call of Duty Mobile. Por fin Activision agregará las nuevas animaciones en tercera persona. Esto no solo afectará el movimiento, sino que podría llegar una barra de estamina. Las armas épicas y comunes ya no van a servir, ahora las míticas y legendarias tendrán mejores estadísticas. El Gulag estará de regreso, los nuevos operadores tendrán ejecuciones y nueva categoría de armas. Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Se han compartido filtraciones demasiado importantes que cambiarán por completo el juego, tanto en mecánicas como gameplays, estoy seguro te va a interesar. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte ningún solo video. Dicho esto, ahora sí pasemos con la información que te traigo. Los de Activision hace un año anunciaron que llegarían nuevas animaciones en tercera persona para Battle Royale y según filtraciones esto empezaría a partir del mes de abril. Entre las animaciones tendremos el de moverte hacia un lado, que sería como el de esquivar, que se ve mucho más fluido. También llegarán nuevas animaciones para agacharte, para deslizarte y por supuesto el salto de delfín. Aquí la cosa se pone interesante cuando nos enteramos que también afectará el movimiento del personaje, quiere decir que esto cambiaría por completo el gameplay a la hora de estar en partida. Lo único malo es que se dice que no se agregará el Omni movimiento, yo ese no lo conozco, pero según es uno bien potente que está en Warzone y mucha gente lo estaba esperando. Lo bueno es que podría llegar también otro tipo de movimiento al juego. En Warzone hay un movimiento o había un movimiento que nos permitía movernos rápidamente por el mapa mientras disparamos o hacemos otras acciones. Este movimiento, si no me equivoco, se llamaba sprint táctico y lo malo de ese sistema es que cuando se acababa la barra de estamina ya no podías hacerlo y tendrías que esperar a que recargue. Según los filtradores, ese sistema también podría llegar al juego, sin embargo COD Mobile no lo ha confirmado, lo que confirmaron fue las animaciones en tercera persona. Evidentemente si esto llega cambiaría aún más el juego, ya que para hacer algunas acciones tendríamos que esperar. A mí la verdad sí me gustaría que llegue, estaría muy interesante, aunque tengo entendido que a gran parte de la comunidad esto no le puede gustar porque se acostumbran a lo mismo, cuando llega un cambio simplemente no les gusta. Otra vez la comunidad va a empezar a llorar porque se filtró que agregarán nuevamente el Gulag. Sí amigos, los Activision lo van a volver a poner y van a quitar las placas de identificación. Esto claramente va a hacer enfurecer, como dije, a gran parte de la comunidad, ya que muchos no están de acuerdo con ese sistema del Gulag, simplemente no les gusta, sienten que es mucho mejor andar recogiendo plaquitas. Lo único que espero es que si lo van a poner, que lo hagan de forma correcta, ya que la vez pasada no estaba muy bien que digamos, encima a veces se ponía con bots. Dime amigo, ¿quién va a perder un combate con un bot? Me gustaría saber tú qué opinas de esto del regreso del Gulag, ¿te gustaría que vuelva o simplemente prefieres el sistema normal, el de ir por las placas, arriesgarte y sentir la adrenalina de poder escapar? Pues sí mis estimados, ahora las armas míticas y legendarias serán mucho mejores que las armas épicas o comunes. Sí, ahora valdrá más la pena llevar a las armas míticas. Esto no me lo estoy inventando, sino que se filtró que podría llegar nuevo sistema de botín y entre ellos el sistema de escalada. ¿Cómo que botín por escaladas? Pues sí, en el juego tenemos varias categorías de armas, por ejemplo la poco común que es el azul, el inusual que es verde, el común que es el gris y por supuesto las míticas, épicas y legendarias. Eso quiere decir que entre mejor sea la categoría de arma, las estadísticas serán mejores. Antes de que te alteres, no estamos hablando de skin, estamos hablando de armas. En VR por ejemplo no será lo mismo si encuentras un arma de color azul a un arma de color mítico. Básicamente como en DMZ o el Fortnite, que la categoría afecta los atributos de cada arma. Te pongo el ejemplo más claro, las ventajas. Aquí puedes apreciar que las ventajas tienen categorías y entre mejor sea la categoría tiene mejores estadísticas, pues sería exactamente lo mismo con las armas del piso. Vuelvo a insistir, estas son filtraciones y todo está sujeto a cambios, así que hay que manejar esto con mucho cuidado. Menos mal que es la categoría de arma y no la skin, porque si no, ahí sí se prendería toda la comunidad. El DLQ-33 podría volverse meta o pasar al olvido con este cambio que los Activision piensan hacer. ¿Cuál es el cambio que los Activision harán para que el DLQ-33 cambie por completo? Pero no solamente esa, sino que la M16, la DRH, entre otras armas más. Resulta que están pensando rediseñar estas armas y no solamente eso, sino que agregar nuevas animaciones. Pero dirás, esto ya lo tenemos en algunas armas, ¿que tiene de nuevo? Lo nuevo es que no solamente será apariencia y movimiento, claro que no, sino que también afectará las estadísticas en totalidad. Quiere decir que serán completamente diferentes. Por esa razón decía que el DLQ puede ser que se mejore o que se empeore, no lo sabemos, pero el objetivo de esto, según ellos, podría ser para mejorar el juego.
Los filtradores también mencionan que los nuevos operadores que están llegando van a contar con dos ejecuciones, la estándar y la clásica. Lo malo es que no dicen cuáles operadores serán, si de multijugador, VR, DMZ o simplemente cualquiera que llegue. No sé por qué, pero yo siento que esto es como para el DMZ, cuando lleguen nuevos jefes o nuevos personajes que se pueden conseguir van a incluir ejecución. De ser el caso, muy seguramente a la skin de Quiji se le podría agregar también su ejecución que no tiene actualmente, pero digo, de ser el caso obviamente. Esperemos que hablen de los demás operadores, porque si es para el DMZ, F señores, porque yo por ejemplo no voy a poder conseguirlo porque se ocupa mucho tiempo. En el juego actualmente tenemos 6 categorías de armas principales, no secundarias. Tenemos asalto, tenemos francotiradores, tenemos las ligeras, los subfusiles, las escopetas y los tiradores. Pues ahora podrían agregar una nueva categoría de armas. Y amigos, esta nueva categoría se podría llamar rifles de batalla y agregarían armas como la DRH, la SO14 o la Manowar. Esto lo hacen porque muy seguramente van a agregar más armas y ya no caben en un mismo sistema. Los de Activision quieren que COD Mobile sea a fuerza como Warzone Mobile y por ello van a agregar los contratos de Warzone al Battle Royale. Yo no sé qué manía tienen que desde que el Warzone cerró están metiendo un montón de contenido de ese juego, pero no sirve porque esto hace que el juego se sienta distinto. Aquí la cosa es que los contratos no sabemos en qué van a consistir porque se supone que en VR no hay bots, es decir, no es un modo como el de saqueo o como el de DMZ. A ver, esto que no hay bots es entre comillas porque obviamente me refiero a los bots que ponen para proteger una zona o algo así por el estilo. Son demasiados cambios que se esperan que estén llegando que la verdad debes preparar tu dispositivo para agregar un montón de espacio, eso tenlo por seguro. Y es que los filtradores dicen que a partir de abril van a llegar hasta 5 armas por temporada, a la bestia. Esto claramente haría que el juego esté repleto de contenido porque no solamente serían armas, también sería equipamiento, así como rachas, aptitudes, etc. Lamentablemente si agregan tanto contenido, a más de algunos simplemente el juego no le va a poder correr o su espacio se le va a llenar porque cada vez irá aumentando mucho. Muchos jugadores ya no van a poder jugar COD Mobile porque su espacio se les va a llenar. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todos los cambios. Ten en cuenta que todo esto que te comenté son filtraciones y por ello también hay que esperar a que salgan para ver de qué manera las van a implementar al juego. Sin nada más que decir o agregar, ahora sí me despido y nos veremos hasta la próxima. Como siempre amigo, hasta otro próximo video.